el día de hoy, ustedes pueden sacarse el casco, porque el día de hoy vamos a hablar puras cosas lindas. El día de hoy, ¿cierto? Vamos a hablar algo muy lindo. Vamos a hablar de 1 al 11 si alcanzamos, y vamos a hablar de los beneficios que trae la fe. Porque la fe trae beneficios para nosotros. Muchos teólogos se confunden mucho un poco con Romanos 5, porque después del 5 al 20, al 21, del 12 al 21, Pablo nuevamente retoma el pecado. Y aquí, este prácticamente del 1 al 11 es un consuelo para el cristiano. Entonces la gente dice de que a lo mejor Pablo, como estaba tan así como en su volá, sentía de que había dado tanto peso que a lo mejor quería como dar consuelo y por eso puso esto y después siguió con el pecado. Pero no es así, ¿no? Ahí vemos que hay un orden dentro del Evangelio. ¿Por qué lo hizo Pablo? No tenemos idea, pero hay un orden, ¿cierto? Así que esta clase es para satisfacción propia, para que ustedes se saquen el casco, se saquen todo de encima, ¿cierto? Y reciban el amor, no Pablo, sino el amor, hermana. Como dijo usted, yo también pensaba en este cuando empezamos, ¿no? De que nos estaban dando puro palo. Y señor, ¿quién se salva? Sí, es que, ¿por qué él hace esto? Porque necesita que la gente entienda que es pecadora. Que por más de lo que haga, nunca va a ser salvo. Entonces, es como que a veces se pone como un poco repetitivo, porque quiere que te quede aquí en la cabeza, de que tú con tus obras jamás vas a poder ser santo. Jamás. Porque eres pecador tú y toda tu descendencia. Que todo lo que tú hayas hecho, todo lo que tú pensáis, todo lo que tú habláis, te hace pecador. Aunque tú quieras que hacer cosas buenas, también son malas. Porque hay jactancia, justificación, hay algo en tu corazón que hace que sea malo. A menos que estés en la fe, que fue el 4, el consuelo de la fe. Y ahora vamos a hablar lo lindo que es la fe. Amén. Vamos a partir con el 1. Mi hermano Javier se puede leer el 1, solamente el 1. Hoy día vamos a hacer que ustedes lean los versículos para que estén más despiertos, incluso los oyentes. A ver. 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La versión NTV, que es la versión viviente, dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz. Hasta este punto, nosotros entendemos, ¿cierto?, que la salvación de nuestro espíritu, la salvación de nuestro cuerpo, es solamente por fe, ¿cierto? Lo único que nos salva es la fe. Que sin fe, ¿cierto?, somos injustos delante de Dios. Ahora, cuando nosotros con la fe, amén, cuando nosotros con la fe somos salvos, ¿cierto?, Dios nos justifica. ¿Qué significa que nos justifique? Que somos justos delante de Él. Nosotros, al ser justos, ya podemos comenzar a sacarnos la mochila que llevábamos y comenzar de nuevo. Eso hace referencia a ser justo, porque nosotros somos injustos una vez y somos llamados injustos para toda la vida. Entonces llega Dios con su salvación y nos dice: ya, ahora que tú puedes acceder a la salvación, ahora tú puedes ser justo. Pero el punto es que la justicia hay que perseverarla. Uno no es justo y justo para siempre. En la justicia se persevera. La justicia es un estado en el que se mantiene. Ahora, nosotros, al ser justos, somos santos. Y al ser santos, dejamos de ser pecadores. Entonces, esta seguidilla de cosas que viene Pablo hablando, habla, ¿cierto?, de cómo nosotros podemos tener toda esta riqueza solamente por la fe. Nosotros creemos en Jesucristo, que Él es nuestro Rey, creemos en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, creemos que Jesucristo vendrá por nosotros, y de inmediato somos escritos en el libro de la vida. De repente las personas le ponen más peso al Evangelio, y es tan simple como eso. Tú crees en Jesucristo y eres salvo de inmediato. Ahora, el proceso es distinto. Ahora viene la perseveración de la santidad, que es donde se quedan los calvinos, que se quedan diciendo de que tú ya, al ser salvo, tú ya eres salvo para siempre, no importa lo que hagas. Porque como tú ya eres salvo, ya dejas de pecar. Lo vamos a ver en Romanos 6, que hace referencia a que el hombre que muere para el mundo ya no tiene por qué pecar. Entonces ellos dicen: tú como ya no moriste para el mundo, tú ya no eres más pecador. Pero vemos nosotros que para ser justos es una perseveración constante. No soy justo ahora y mañana. Soy justo ahora y tengo que mantener en mi justicia. Entonces eso es muy importante. Y a través de esta justicia, nosotros nos santificamos. Amén.
es importante nosotros que entendamos que la fe es diferente a la salvación y diferente a la santidad. La santidad, tú no puedes ser más santo de lo que eres. Y tampoco puedes ser más salvo de lo que eres. Pero sí puedes tener más fe que otras personas. Y no para jactancia. Porque recordemos que tener fe es algo netamente de entregar tu responsabilidad a otra persona. O sea que incluso ni siquiera es tuyo. Pero el punto es que nosotros sí debemos perseverar en esta fe. La fe sí es algo cierto que se suma. No es a diferencia de la salvación. Tú no puedes ser 3 veces santo y tampoco puedes ser 3 veces salvo. No se puede. Amén. Entonces, nosotros vimos, que lo dio mi hermano, ¿cierto? Que nosotros la opción de ser salvos es siendo perfectos, ¿cierto? Cuando Dios le dice a Abraham, en Génesis 17:1, le dice, anda delante de mí y sé perfecto, ¿cierto? Sabemos, ¿cierto?, que eso el hombre no lo puede hacer. El hombre no puede ser perfecto. Pero a través de la fe, sí podemos ser perfectos. En Jesucristo. Porque es una visión. Amén. Entonces, en este versículo 15, como le dije anteriormente, Pablo comienza a hablar de las ventajas que tenemos nosotros para ser salvos. En Romanos del 1 al 4, prácticamente nos condena a todos, como lo dijimos anteriormente. Y como nos condena a todos, ¿cierto? Ahora viene este sazón espiritual, ¿cómo se llama? Este gusto espiritual que tenemos nosotros. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Entonces, el versículo comienza con la primera dádiva de la fe. Nosotros, al tener fe, tenemos paz. Ahora, ante este conflicto, hay personas que piensan, si se toman con este versículo, de que un cristiano no puede tener tribulaciones porque como tú tienes fe, tienes que tener paz. Porque creen que la palabra paz es netamente que no te pase nada. Cuando la palabra paz no significa eso. La palabra paz significa, ¿cierto?, terminar un conflicto con alguien. Nosotros al tener paz, dejamos de tener ese conflicto que tiene nuestro alma con Dios. Hay muchas personas, esto es muy repetitivo, que suena mucho, ¿cierto? Que incluso de repente llega a sonar como, ya como cuando la gente lo dice, suena así como, Dice, ¿cierto? Yo cuando conocí a Dios, ahora me siento lleno, me siento pleno, ¿cierto? Muchos lo dicen, porque es verdad, pero se dice tanto que la gente dice, el lleno, el pleno. ¿Por qué pasa esto? Pasa, ¿cierto? Porque el hombre, como vimos en Romanos 1, fue creado para creer en Dios. Fue creado para buscar a Dios. Como no se puede negar la existencia de un ser divino, el hombre necesita creer en algo. Necesita creer en Dios para subsistir. Entonces, las personas cuando están en la carne, ¿cierto?, tienen su espíritu, tiene una lucha consigo mismo porque se siente que está enemistado con Dios. Cuando nosotros volvemos a Cristo, sentimos paz porque nuestro espíritu se relaja. ¿Por qué se relaja? Porque sabe que ya estamos bien. Provocando esta paz interior. Una vez yo conocí una niña que era muy alegre. Una niña normal, adolescente, muy alegre. Entonces ella se puso a pololear. Y cuando se puso a pololear, a los 3 meses, obviamente, se involucró con su novio. Entonces cuando se involucró con su novio, su personalidad empezó a ser mucho más agresiva de lo que era antes. Y estar mucho más enojada. Quizás tú, por ejemplo, la gente culpaba al novio. Tú le hiciste mal, lo hiciste mal. Eso pasó netamente porque su espíritu se entristece. Cuando uno peca, el espíritu se entristece, provocando, ¿cierto?, de que sienta este dolor, esta pena de estar en guerra con Dios. Entonces nosotros al estar en guerra con Dios no tenemos paz. Y la paz da alegría y da tranquilidad. Como por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han tenido deuda. Me imagino que sí, porque estamos chilenos, ¿o no? No sé si ustedes de repente, cuando tienen deuda, además en este tiempo, la gente te llama a cada 5 minutos. Tiene que pagar, tiene que pagar, tiene que pagar. Entonces de repente es tan fome que uno puede estar conversando y el teléfono suena. Entonces uno se siente angustiado porque uno sabe que tiene que pagar esa cuenta. Y uno sufre porque uno tiene que pagarla, pero no puede porque fuimos tan inmaduros que nos endeudamos por inmaduros. Porque queríamos un televisor de 44 pulgadas cuando no tenemos ni tele. Porque somos inmaduros. Entonces nos llaman y nos llaman y nos llaman y nos llaman y sentimos una congoja. Ahora, cuando, por ejemplo, cuando llega alguien y te dice, ¿sabes quién te paga la tele?
Ok, dejan de llamar. Después de eso, ¿cierto? Ya respondes el teléfono con tranquilidad incluso. Respondes el teléfono y sabes que no es la deuda. Entonces llamas, aló, sí, no, no, amigo, ya, y cortas. Porque estás tranquilo. Porque ya perdiste esa enemistad con esta cuenta deudora. Entonces pasa lo mismo con nosotros. Cuando tú, ¿cierto? Entras en Jesucristo y tienes fe, Él te da paz. Es una paz, ¿cierto? Que tú ya puedes estar tranquilo. O sea, de que si tú ves a una persona cristiana amargada por la vida, es porque su espíritu tiene conflicto con Dios. Porque está amargado por la vida. Tengo que aprovechar para molestarlo. Entonces pasa eso. Por ejemplo, no hablamos, ¿cierto? Del enojo porque de repente hay personas que son más serias que otras que la personalidad. Te hablamos, ¿cierto? Cuando tu espíritu o tu carne se siente molesta de la nada. Y esta gente lo hace. Esta niña que yo le comento, ella decía, yo le comentaba, oye, ¿por qué está empezando? No sé, me siento rabia. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba enemistado con Dios. Y al estar enemistado con Él, ¿cierto? Su corazón ya no estaba tranquilo. Porque ella, como estuvo con Dios y sintió su paz, ya eso ya no lo tenía. Entonces, cuando vuelva a Dios otra vez, va a sentir esa tranquilidad por lo mismo. Porque va a sentir que ya no tiene ningún problema con Dios. No sé si ustedes han hablado alguna vez con un testigo de Jehová. No sé. Ya, ellos, no sé si ustedes se han dado cuenta, la técnica para hablar con nosotros es, tú sabes que alguna vez vas a tener paz, que va a haber un reino aquí que te va a gobernar. Incluso el evangélico dice lo mismo. No sé si ustedes se han dado cuenta de que dicen, no, cuando esté en el cielo voy a descansar. Hermano, Dios te dio esta salvación para que tú descanses aquí también, para que seas feliz aquí en la tierra. Entonces yo de repente me explicaba y decía, ¿por qué el cristiano tiende a poner solamente su felicidad cuando esté en el cielo y no es feliz aquí? Es que tenemos tribulaciones, pero vamos a ver aquí lo que significa la tribulación. Pero el tema es que si cuando Dios te puso aquí en la tierra y te puso para que disfrutaras de esta fe, es para que seas feliz, para que estés tranquilo. De repente la gente dice, no, pero es que en Dios hay mucha tribulación. Amén, sí hay tribulaciones, pero vamos a entender por qué hay tribulaciones. Y también es cierto, supuestamente tú tienes paz con el mundo. ¿Por qué piensas de que solamente arriba vas a estar bien cuando Dios te dice de que aquí vas a estar bien también? Y no hablamos, ¿cierto?, de bienestar económico, hablamos de bienestar interior. Una vez un cantante dijo de que no es más rico el que más tiene, sino el que tiene menos necesidad. Si tú tienes menos necesidad, eres muy rico espiritualmente. Si tú tienes menos problemas, eres rico. Porque tienes menos problemas, estás más tranquilo. Por ejemplo, yo puedo a veces estar tranquilo quizás con 30.000 pesos en el bolsillo, quizá, ¿cierto? Tengo fe de que el Señor me va a bendecir, pero en mi casa tengo paz, porque yo tranquilo. Yo tengo mis cuentas pagadas, tengo a mi hija feliz, tengo a mi esposa contenta, yo estoy contento. Entonces, ¿por qué me aflijo si tengo fe? Entonces, por eso la fe hay que aumentarla, porque uno mientras más fe tiene, más feliz eres. Uno no es solamente feliz en el cielo, vamos a ser muy felices, pero Dios te puso esta salvación para que seas feliz y tranquilo aquí en la tierra. No seamos como los testigos de Jehová, pensando de que cuando yo a futuro, incluso de repente predicamos y decimos, es que tú vas a dar descanso cuando tú mueras, pero y acá vaya a vivir toda una vida amargado porque estás esperando morir. Cuando la Biblia no dice eso, la Biblia dice, ¿cierto?, de que aquí tú también puedes tener paz, es Jesucristo, solo tienes que tener fe. Amén. El 2, hermano Juan, ¿puedes leer el 2 solamente? Romanos 5:2, por favor. Pido, ponle el micrófono. Como estamos grabando para que se escuche. Porque hay gente que no vino hoy día. Porque ¿quién también tenemos entrada? ¿Por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Entonces, la fe trae consecuencias positivas. Una consecuencia es la paz y la otra consecuencia es la alegría. ¿Por qué la alegría? Por la gracia. Volviendo al mismo tema de la deuda, imagínense usted tuvo esa deuda, se la perdonaron, y en su inmadurez otra vez se endeudó. Entonces, otra vez está sufriendo. Pero esta gracia provoca de que tú, aunque te hayas endeudado de nuevo, Dios te la paga otra vez. Sin problema te la paga otra vez. Para que tú, mientras Él te paga tu cuenta, caigas cuando caigas, entres en una madurez o en una mayordomía económica, porque la idea es esa.
La idea es que si Él te perdona, es para que tú perseveres y tú logres ya ser tan inmaduro económicamente para que dejes de comprarte cosas que no te sirven. Pero mientras estás en ese proceso, Él te sigue perdonando y te sigue pagando la cuenta. Entonces eso te da una tranquilidad cuando tú te endeudas, y en este caso cuando tú pecas. ¿Por qué? Esta gloria, esta gracia, nos ayuda a nosotros a que si pecamos de nuevo y merecemos de nuevo la muerte, venga de nosotros, como vimos en Romanos 4, nos arrodillemos, demos cuenta de nuestro pecado y Dios nos perdone. Amén. ¿Se acuerdan cuando vimos el salmo ese? ¿No se acuerdan? ¿Por qué? Porque no están aquí en la clase. ¿Se acuerdan del salmo de David, cierto? Cuando él dice, ¿cómo era el salmo? Dice, cierto, mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿cierto? Pero yo al proclamar, tú me diste vida, dando favor de que mientras yo pecaba, mientras yo guardaba mi pecado, era inmundo y sufría. Pero cuando yo expuse mi pecado, fui salvo y fui libre. Entonces nosotros tenemos que estar en esta constante oración, en esta constante plática con Dios para que entregarle nuestros pecados, porque en su gracia Él nos hace felices, nos deja tranquilos. Entonces, dice cierto, porque también tenemos la entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. O sea que esta gracia, la única persona que nos puede botar de ahí somos nosotros mismos. Hay de repente, los mismos calvinos se basan mucho de que la salvación es un regalo, ¿cierto? Entonces, como es un regalo, Dios no te la puede quitar. Pero la Biblia no dice eso. Dice que la gracia es un regalo. O sea que la gracia es inamovible. Tú puedes estar siempre en la gracia. Dios nunca te va a quitar la gracia. Hasta que venga Jesucristo de nuevo. Porque ahí ya no va a haber Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos da la gracia. A través de Él nosotros podemos estar en la gracia. Mira, casi se me actualiza el computador. Entonces, dice, en esta gracia podemos estar firmes y nos gloriamos. La palabra gloriarse proviene del griego cuajamanai, que significa jactarse. Nosotros vimos anteriormente que jactarse es malo, ¿cierto? Que jactarse, ¿cierto?, es negativo. Entonces, ¿por qué si jactarse es malo? Ahora Pablo dice que tenemos que jactarnos de nuestras firmezas. Porque esta jactancia, ¿cierto?, no te pertenece. Es una jactancia de que tú estás feliz por lo que Dios hizo en ti. O sea, de que tú puedes alardear de lo santo que te hizo Dios, de lo feliz que te hizo Dios. Porque tú, al alardear de ello, predicas también de esto. Que tú, por ejemplo, dices, yo era pecador, ahora soy feliz. Estás alardeando de tu salvación. Y es muy bueno que lo hagas. Nosotros, estando en la fe, podemos jactarnos de lo que Dios nos dio. Cosa que el cristiano ahora no hace. Entonces, jacta de su salvación. ¿Por qué no nos jactamos mucho de la salvación? Porque si hablamos mucho de la salvación o de la fe, podemos incomodar a las personas. Entonces, mejor vamos calladitos. Entonces, el problema, hecho también es un problema de la fe. El hombre que tiene fe es feliz, el hombre que es feliz se jacta de su felicidad. Porque esta felicidad no es jactancia para mí, es jactancia para Dios. Porque yo al sonreír que soy salvo, digo, oye, porque tú eres salvo, sí, soy salvo y dejé de pecar, pero tú seguís pecando, pero que estoy en Jesucristo. Y Jesucristo me libera de esas cosas. Así que soy salvo y estoy feliz y estoy contento. Así que puedo gloriarme de esto. Entonces, llega Pablo y nos dice, nosotros podemos gloriarnos de eso, podemos jactarnos de eso, podemos, ¿cierto?, decir, podemos alardear de nuestra fe. El problema es que no lo hacemos, cuando no lo hacemos es porque nuestra fe es poquita, porque esto, ¿cierto?, es una consecuencia de la fe. Hablamos, ¿cierto?, de que la consecuencia de la fe es estar en la gracia, es estar feliz, es estar tranquilo, es tener paz y es también ser jactanciosos de lo que tenemos. No confundas jactancioso con burlón, porque es totalmente distinto. Jactarse es alardear, o sea, decir lo que tengo con alegría. Burlón es diferente, porque la burla busca la humillación, que es algo totalmente distinto. Entonces nosotros podemos jactarnos de que somos salvos a través de la fe. Hermano, si no se jacta de su fe, jáctese con alegría, porque se contagia. Una vez uno me dijo, ¿cierto?, que las emociones se contagian, y es cierto. Se hicieron experimentos de personas que estaban encerradas en un círculo, puras personas tristes, se llegaba otra persona feliz, e inconscientemente se juntaba con los otros y era triste. Porque nuestro cuerpo es así, nuestra mente funciona así, tenemos una mente empática. Lo mismo con la alegría. Si usted se junta, si usted está triste y va a un lugar donde todos están riendo,
lo primero que usted hace es sonreír, aunque esté triste, porque la risa se contagia, porque nuestro cerebro es empático. Eso se le llama la neurona espejo. Tenemos nosotros neuronas espejos que nos hacen, ¿cierto?, asimilarnos con los demás. Aunque estemos tristes, lo hacemos igual. Entonces nosotros debemos jactarnos de esta fe, para que cuando estemos con personas que no tienen fe, se contagien de ella. Y digan, oye, es como... Mi primo contó una vez que cuando, ¿cierto?, en la clase pasada, él hablaba, ¿cierto?, de cuando él estuvo en Jesucristo, cuando él estaba en Jesucristo, llegó a su amigo y le dijo, oye, tú eres diferente. ¿Por qué? Porque se le contagia. Se jacta de su fe, de su amor por Dios. Amén. Mi hermana Carmen, ¿puede leer del 3 al 5, por favor? ¿Sí? Amén. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Ustedes no sé si se dieron cuenta de esta parte que dice, y no solo esto. No sé si ustedes de repente, me imagino que aquí todos alguna vez han tomado micro. Mi papá no, mi papá nació en auto. No sé si de repente han tomado micro, ustedes se sientan, ¿cierto? Y cuando entra un vendedor, dice, tengo un lápiz, y no solo esto. Viene con corrector, y no solo esto. Viene con 4 lápices más, y viene con esto. Entonces, para darle énfasis, dice, ejemplo dice, no, y esto no queda solo aquí. Tengo más cosas para ofrecerte. Entonces llega Pablo y dice lo mismo. Dice, mira, la salvación te da paz, te da alegría, te da jactancia. Y no solo esto, te da más cosas. Te da muchas más cosas. ¿Y qué te da? Te da cierto, dice, te da gloria en la tribulación, te da paciencia, esperanza, te da prueba, ¿cierto? Entonces, son cosas, ¿cierto?, que te da la fe. Ahora vamos a explicar cada una de ellas. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y aquí entra esta prueba de gloriarse en las tribulaciones. Ahora, es loco porque a uno al decir gloriarse en la tribulación, significa que te gusta la tribulación. ¿Y a qué persona le va a gustar los problemas? ¿Cierto? Tú pensáis y decís como, y yo me gustan los problemas. Alguien que le gustan los problemas es alguien que tiene problemas, ¿no? Y uno piensa y dice, ¿cómo decís esto? ¿Cómo decís? Yo me glorío en las tribulaciones. Que vengan para mí nomás porque yo en ella yo gloria, yo jactancia. Recordemos que la palabra gloria significa jactancia, significa alardeo de mis problemas. ¿Y quién alardea de estos problemas? Al revés, las personas que tienen problemas intentan hacerse los pobrecitos. Ahí me pegué en la rodilla y me duele, quiero que oren por mí, ¿o no? Eso es lo que hace la consecuencia, pero aquí al revés, ayer me pegué en la rodilla y me duele y me glorio en el Señor. Eso hace referencia a esto. Entonces, dice, ¿a qué persona con 2 dedos de frente, prácticamente natural, se jacta de estas cosas? ¿A quién? De verdad tienes que tener problemas para que... Es como prácticamente decir, no sé, ¿sabes qué? Tengo un problema. Pásamelo a mí, y a mí me gustan. Entonces, porque no, pues no, es ridículo, ¿no? Entonces, antes de irnos a ese punto, vamos a tocar otro tema. Resulta que el versículo 1, Pablo nos habla, ¿cierto?, de que el cristiano... ¿Se acuerdan que dijimos que hay gente que cree que el cristiano no tiene aflicciones? Y que la paz da referencia de que el cristiano no puede tener problemas. Y aquí Pablo se da en contra de eso. Dice, tú tienes problemas y los vas a tener. Ahora, hay una corriente, aquí necesito que me escuchen porque es algo delicado, hay una corriente que dice, ¿cierto?, de que Dios te pone estas tribulaciones para que tú tengas fe. Y no es así. Dios a ti no te prueba. Dios a ti no te pone tribulaciones. ¿Por qué? Hay 2 formas en las que uno puede tener tribulaciones. Una, por la consecuencia de nuestro pecado. Y 2, por las cosas de la vida. Una cosa es que Dios te las mande y otra es que Dios las permita. Son cosas totalmente diferentes. Entonces las personas muchas veces dicen, es que tengo una prueba porque Dios quiere probarme. Dios no prueba a nadie. Dios no puede probarte. Dios no porque no pueda. Imagínate tú, Él hizo un plan perfecto para salvarte, ¿cierto? Y ahora va a hacer un plan para que te caigas. Suena como un poquito
Que es cierto de que Dios te prueba, Dios prueba a las personas que solamente pueden salir victoriosas. O sea, dicen de que Dios prueba solamente a las personas a las que Él sabe que van a salir adelante. Y ahí tiran a Job, ¿cierto? Porque como Él... entonces, dando a entender de que Dios sí prueba, pero solamente a los que, como dicen los mundanos, a sus mejores guerreros. Y se jactan de Corintios 10:13. Corintios 10:13 dice, y nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pues fiel es el Señor, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces se agarra de este texto diciendo de que Dios te prueba, ¿cierto? Pero también te da la salida. Es que no es cierto, pues sí que no diga amén. No, amén, no, sí, de broma. Entonces, ese es el tema, se jactan de esto. Por eso, como este versículo, como muchos de los que se jactan, está fuera de contexto. ¿Por qué está fuera de contexto? Porque Pablo, él no lo dice por eso. Resulta de que los corintios te estaban dando libertades conforme a su forma de vivir. Entonces, como se estaban dando libertades, estaban cayendo, estaban pecando. Entonces, como estaban cayendo, Dios le dice, mira, Pablo le dice, mira, te diste muchas libertades, fuiste pavo, pero Dios es misericordioso. Y aunque tú esto sea tu culpa, Él igual te da la salida para que seas victorioso, así que tranquilo. No lo dice con la intención de que Dios da pruebas para que tú, solamente a las personas que van a salir victoriosas. El contexto de este es otro. ¿Ok? Entonces, Santiago dice algo parecido, que es donde se jactan, donde se toman todo. Dice, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La palabra tentación que usa aquí Santiago viene del griego peraisazo, que significa prueba. O sea, dice, cuando alguien es probado, no diga que es probado por Dios, porque Dios no prueba a nadie, porque Dios no haya prueba en eso. Dios no puede probarte porque eso sería ser injusto. Entonces Dios no te prueba. Cuando tú tienes problemas y conflictos, o son por tus concupiscencias, o son por cosas de la vida. Nosotros vamos a ver en Romanos 9 lo que pasa con Elías. Elías, ¿cierto? Él jura que Dios lo está persiguiendo, pero él dice, oye, hay terremotos, yo no estoy ahí. Porque él lo permite, pero él no está ahí, provocando lo mismo. Entonces, el cristiano no tiene, las pruebas que tiene son de nosotros mismos o son por consecuencia. O sea que Dios no puede probarte porque Él no hace eso. Si Él lo hiciera sería injusto. Entonces, y se basan de estos versículos diciendo de que Dios prueba a sus mejores guerreros cuando no es así. La diferencia es que, como dijimos aquí en el versículo, es que Dios, ¿cierto? Toma esta consecuencia tuya para que tú para gloriarse de él mismo, de tu conflicto. Ejemplo, yo una vez estaba con mi señora, y mi señora, ¿cierto? Ella por no tomar agua, por porfía, porque como se embarazó, ella, ¿cierto? Tenía que tomar agua porque estaba con problemas en los riñones, no lo hizo nunca, pero por tomar agua, por tomar agua, ¿cierto? Ella, una vez estábamos en la casa, y ella, ¿cierto? Se puso a ahogar y no podía respirar. Estábamos con la niña muy pequeña, con las dos muy pequeñas, entonces entramos en pánico, porque se estaba yendo la Caro. Era mi señora la Caro, por si no la conocen. Ella se estaba yendo, ¿cierto? Entonces yo la veía de rodillas sin poder respirar. Entonces yo decía, yo estaba nervioso, obviamente, porque no sabía qué hacer. Incluso uno como cristiano debería orar, pero yo decía, estaba nervioso porque he orado tantas veces por tantas cosas y nunca pasa nada. Entonces estaba así, entonces de repente, yo sí, porque uno es humano, poca fe. Entonces de repente ella se estaba ahogando, y le dije, ¿sabéis qué, Caro? Oremos. Le pongo la mano y hace ¡ah! Y ahí obviamente nos pusimos a llorar los dos por la misericordia de Dios. Ahí, en esa prueba por nuestra culpa, ¿cierto? Pudimos ver lo real de Dios, provocando de que nosotros creyéramos mucho más en Dios. Incluso después de esa etapa, ¿cierto? Nuestra fe fue mucho más fuerte. Cada vez que nuestra hija se enfermaba, orábamos al tiro. Y si sanaba, pero orábamos al tiro. A veces no sanaba, pero orábamos igual. Porque antes ella se enfermaba, vamos al doctor, orábamos al tiro. Porque empezamos a tener más fe en esta tribulación. Empezamos a gloriarnos de ella. Y si no hubiera sido por esta tribulación, ¿cierto? Yo no hubiera comprendido lo real que es Dios. Lo sabía, pero no lo entendía. Solamente por esta
mala consecuencia. Él no dijo, voy a poner la caro en mente para que no tome agua y le voy a hacer que se ahogue. No hizo eso. Su consecuencia, ¿cierto? Irresponsable. tengo que aprovecharme, ¿no? Esta consecuencia provocó, ¿cierto?, de que Dios, en Dios nosotros alcanzáramos gloria. Para Él, no para nosotros, sino para Él. Entonces, en ese momento nosotros, ¿cierto?, sin mentirle, después que respiró, llorábamos de alegría prácticamente. Porque fue hermoso. Porque yo la vi, ella no podía respirar, miraba por la ventana, estaba la niña chiquitita, no sabíamos qué hacer y ella se estaba tirando al suelo porque ya se estaba poniendo roja porque no podía respirar. Incluso ni siquiera oramos, solo le puse la mano y dice, el nombre de Jesús, ¡oh! Y respiró. Nada más que eso. Y eso despertó este chip de que Dios es real. Y hasta el día de hoy entendemos, ahora no solamente lo entendemos, sino que practicamos y nos gloriamos de la realidad de Dios. Entonces, esta fe trae esta jactancia en los problemas. Porque es en los problemas que nos los trae Él, sino que pasan en el ambiente que nosotros podemos ver su gloria. Y es lo que aquí dice Pablo. Entonces después dice en el versículo 3, que esta prueba trae paciencia, ¿cierto? Si nosotros vemos la historia de Abraham, que la comentó, ¿cierto?, mi hermano en las 5 clases que hizo, hablamos de Abraham, ¿cierto? Una de las cosas más importantes prácticamente de Abraham, aparte de su fe, fue su paciencia. ¿Por qué? Porque él salió, se dice que él salió de los 14 años de su tierra. Y él recibe la promesa a los 99. Y aún así, a los 99 años, él seguía creyendo. O sea que tuvo paciencia. Su fe le provocó paciencia. O sea que la historia de Abraham es una historia de fe con paciencia. Solamente por la fe. La gente impaciente es gente que no tiene fe en Dios. Porque hablamos, ¿cierto? Porque, no sé a ustedes, ¿cuántas veces le ha pasado que oran y sienten que Dios no responde? Y se demora años a veces en responder. A veces no responde nunca. Incluso hasta el día de hoy todavía no responde. Que ahí entra la paciencia. Es que, por ejemplo, eso es porque genera paciencia. Porque la paciencia genera más fe. Entonces nosotros mientras más fe tenemos, más conocemos a Dios. La palabra, esta paciencia que usa Pablo, pues proviene del griego hupomone, que significa resistencia o constancia. O sea, que nosotros mientras estamos en fe, ¿cierto? Aparte de ser felices, aparte de gloriarnos, adquirimos resistencia y confianza en lo que creemos. Eso es lo que provoca la paciencia. Si tú eres impaciente con el Evangelio, pídele al Señor que te ayude porque esto genera resistencia en Dios, a que tú te afirmes más a Él. La mayoría de las personas que se alejan de Dios es porque no tuvieron paciencia. Dios me defraudó, nunca me respondió. Es porque tu fe no estaba muy chica tu fe. Tu fe, ¿cierto?, ya no era grano de mostaza, sino ya era el gargojo de la mostaza. Después dice, ¿cierto?, en el versículo 4, dice que esta paciencia trae prueba. Ahora, esta prueba no es de la prueba que hablamos recién, de la prueba de probar, sino esta prueba proviene del griego que significa dokime, que significa experiencia. O sea, nosotros al tener paciencia adquirimos experiencia. Y esta experiencia nos ayuda a lo que yo le comenté recién, a confiar más en Dios. Y no solamente a confiar, sino que una de las cualidades más lindas de la experiencia es que se comparte. La fe no se comparte, porque yo puedo tener mucha fe, y si tú no tienes fe, yo no puedo darte de mi fe, pero sí la experiencia. Puedo darte de mi experiencia, a través de mi testimonio, quizás para ustedes fue chiquitito, pero para mí fue inmenso, de cuando nosotros, ¿cierto?, mi esposa no podía respirar, para ustedes ahora queda como experiencia. Pueden entender de que alguien tan pecador como el Iván, alguien tan mundano y tan sencillo como él, alguien tan pecador como el Iván, ¿cierto?, haya sido escuchado por Dios. Imagínense, alguien como el Iván fue escuchado por Dios y Dios obró para que se sanara a su esposa. Alguien como el Iván. Entonces ustedes dicen, mira, si el Iván, si pudo ese burro, esa mula de Balaam, yo también puedo, porque soy más adulto y tengo más años que el Evangelio, entonces yo puedo con mayor razón. Entonces con mayor razón, ¿cierto?, adquiero esa experiencia. Entonces, la fe que nos da Dios, ¿cierto?, dijimos que nos da paciencia. Dijimos que nos da, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan? Nos da paz, después nos da
felicidad o jactancia en la tribulación, nos da paciencia, y aparte de la paciencia, nos da experiencia. Entonces dice después, ¿cierto?, que esta experiencia nos da esperanza. Esto es muy importante porque la esperanza es la única, es cierto, ¿cómo se dice? No es emoción, es el único sentimiento que trae felicidad. Y también la esperanza es lo único que tiene el hombre también de engañarse. Porque la esperanza se puede depositar tanto en algo que no existe como en algo que existe. Es un arma de doble filo. Uno puede tener esperanza en algo que nunca va a pasar. Uno se puede mentir con la esperanza. Uno puede darse una alegría momentánea. Como por ejemplo que yo tuviera esperanza de que mi señora nunca más me va a heredar. Es momentáneo. Porque yo tengo esperanza en eso, pero es una esperanza falsa, porque ya después de llegar a la casa me va a heredar al tiro por hablar mucho de ella. Amén. Entonces es una esperanza falsa. Yo, por ejemplo, en este lapso, yo puedo tener esperanza, darme una alegría momentánea de esta cierta esperanza de que la cara no me va a estar en la casa, pero cuando lleguemos allá, esa esperanza se va a acabar. Pero entonces, en Dios es diferente, porque la esperanza, al igual que la gracia, al igual que la fe, toma el sentido real, porque Dios es real y Él es veraz. Si Dios te dice que Él te va a cuidar, Él no va a decir, ¡oh, no, que me despisté, que me dijiste! No, Él te va a cuidar. Si Él dice que te va a bendecir, dice, no, pero que estaba bendiciendo al otro, que es que me desenfoqué, dice que, no, Él te va a bendecir. Si Él dice que te va a sanar, es porque te va a sanar. Si Él dice que sana, es porque sana. Si Él dice que ama, es porque ama. Entonces nosotros tenemos, si Él dice que va a venir, aunque hayan pasado más de 2000 años, y se hayan muerto nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, esperando que Él viniera, ¿cierto? Él dijo que iba a venir y lo va a hacer, porque Él es veraz. Entonces, esta esperanza de Jesucristo en Dios es diferente. Esta esperanza, ¿cierto?, nos trae felicidad a nosotros. Entonces, la fe te trae felicidad otra vez. Te trae felicidad en jactancia, te trae felicidad en paciencia, en experiencia, y también te trae felicidad en esperanza. O sea que el Evangelio no es un camino de espinas. Si es espinas es porque tú las pusiste ahí. O es porque el mundo quiere que sea de espinas. No es espina porque Dios quiera que sean espinas, es espina por tu culpa. Es como, una vez yo comentaba esto, ¿cierto?, de que una vez un hombre, me acuerdo que en un video estaba, él lo pilló, ¿cómo se llama?, la seguridad ciudadana, y lo pilló robando. Y él empezó a decir, Señor, ¿por qué me hacía esto? Y él se quejaba, Señor, ¿por qué me hacía esto? Entonces, o sea, oye, te atraparon porque tú hiciste algo malo. No es culpa de Dios. Es culpa tuya por ser cochino y por ser ladrón. Entonces, eso pasa. Pasa lo mismo con nosotros. Ejemplo, si tenemos consecuencias, es por nuestra culpa. Ejemplo, si mi hija de repente me pega, es porque yo fui muy violento con ella. Es consecuencia de una tras otra. Si mi señora me grita, es porque yo le grito a ella. Es una consecuencia de una tras otra. Yo le grito. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir, Señor, ¿por qué me diste una mujer tan agresiva? Es porque tú la criaste agresiva. Porque Corintios dice que la mujer es el reflejo del hombre. Entonces, si ella es así, es por tu culpa, es por tu consecuencia. No es porque Dios haya puesto eso en su corazón. Es porque es tu consecuencia, o viceversa. Si la mujer alega por su marido, este marido es flojo, es porque tú lo estás diciendo flojo. Porque tú haces todo. Hace que se levante, que haga algo. Es que tengo que cuidar yo siempre a mi hija. Es porque tú quieres hacerlo siempre. ¿Por qué no le dices a tu marido que lo haga? Es tu culpa. No culpes a él que sea flojo o que no le haga a la niña cuando tú siempre querías estar ahí. No, que son mi hija, mi niño, mi tata, mi abuelo. Es por consecuencias. Uno tiene problemas por las consecuencias. Y también por cosas naturales. Por ejemplo, si hay un incendio de la nada, es algo natural. Y no es una prueba de Dios que el Señor dijo, voy a caer fuego del cielo, ¡pum! ¡Muérete tú! No. Es porque es una consecuencia natural. Y Dios en eso te da esperanza, alegría, jactancia, felicidad, te da gracia, te da gloria, te da paciencia, te da madurez. O sea, de que, dando a entender, en resumen, para que cuando la próxima clase yo les pregunte, ustedes me digan esto mismo. En resumen, ¿cierto? Si nosotros estamos en Dios, todas las cosas son buenas. Hay felicidad, hay tranquilidad. Aunque diga, pero es que en la casa. Entonces comienza a verte, comienza a escudriñarte y comienza tú a cambiar. No culpes a Dios. Si no, empieza ahora a luchar para que tú hayas gloria en eso.
una de las cosas que a mí siempre me pasaba, es que, claro, tápate el oído porque voy a contar algo personal de nosotros. Por ejemplo, nosotros de repente, cuando estábamos recién casados, peleábamos mucho por la amparo. Porque yo quería mandar y ella también, obviamente. Yo quería mandar con mucho golpe y ella con mucho amor, con mucha paciencia. Entonces, es cierto, teníamos mucho conflicto, tuvimos mucho tiempo, teníamos mucho conflicto por eso. De repente, a veces hasta nos agarrábamos en la calle, a combo. ¿No? A veces nos agarrábamos de repente hasta en la calle, así como, ¡córtalo! Porque teníamos conflicto. Entonces, cuando empezamos a buscar a Dios con los estudios que empezamos a hacer con mi primo y con unos amigos, ¿cierto? Empezamos a ver esto, a conocer más a Dios y a tener más fe. Entonces, tanto ella como yo empezamos a darnos cuenta que estábamos mal. Y que nuestros problemas no era porque ella era culpa de ella o culpa mía, era culpa de los dos. Entonces comenzamos en esas pruebas, en esos problemas que tuvimos, ¿cierto? A llegar a un acuerdo, para hallar gloria en ello. A un acuerdo de que ya, si tú estás aquí, ya tú hacemos esto, conversación, tú hacemos esto y esto acá, si yo me enojo, hagamos esto, porque eso, o sea, todos estos problemas que pasaron por nuestra culpa, Dios, cierto, la usó para que nosotros fuéramos un mejor matrimonio más comunicativo. A veces igual nos agarramos, obviamente, porque somos lógicos, pero hay esperanza, ya hay alegría. Porque ya después que pasa un conflicto, nos sentamos, ¿qué pasó? Conversemos. Ya después que ya tengo toda muertía. ¿Qué pasó? Conversemos. O viceversa. Llego yo todo enojado, Iván, ¿qué pasó? Conversemos. ¿Por qué estáis tan alterados? Eso pasó, ¿cierto? Netamente, por todo el problema que tuvimos antes, y no fue porque Dios lo mandó, fue porque nosotros los dos éramos muy chispitas. Pero Dios tomó eso para hacerlo para su gloria. Y ahora somos felices para su gloria. O sea, nos vamos a divorciar igual. Amén. Mi hermano, ¿cuál es tu nombre? Se me olvida su nombre. ¿Puede leer del 7 al 8, por favor? 5. Del 7 al 8. Ciertamente apenas morirá alguno como justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Más bien Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Aquí volvemos a lo anterior. Pablo ya habló de la fe. O sea que la fe ya tiene que estar guardada en nuestro corazón, en nuestra mente. Y ahora, cierto, Pablo comienza a hablar por qué él nos dio esta fe. Dice, cierto, de que apenas nadie en este mundo muere por alguien malo. Nadie. Por ejemplo, yo en lo personal puedo amar mucho a la humanidad, pero para mí sería difícil morir por alguien que mató a mi hija. Ustedes se imaginan, sería difícil. Por ejemplo, si sabes que yo me voy a la cárcel por ti, porque pero tú mataste a mi hija, no importa, yo voy a la cárcel por ti, porque te amo. Es difícil, pero Dios lo hizo. Y es cierto, apenas moría alguno justo, no, porque él lo hizo, Él murió justo. Ahora, el versículo 8 dice, cierto, más bien Dios por su amor. No sé si ustedes, esto es muy asambleísta, pero la asamblea enseña mucho en las escuelas dominicales sobre el amor ágape, el amor eros, el amor fraternal, el amor familiar, todos esos amores, ¿cierto? Entonces, un amor, aquí, ¿cierto? Pablo usa, ¿cierto? La palabra ágape, dando a entender, dice, ¿cierto? Dios muestra su ágape para con nosotros. La palabra ágape significa un amor incondicional y reflectivo, en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. O sea, de que el amor ágape es algo cierto que se entrega sin importar qué. Y cuando Dios dice, yo les digo que se amen unos con otros, usa este mismo verbo, el ágape. El verbo cierto de que tenemos que amarnos sin excusa, sin importar que el Iván sea muy pesado, sin importar que la hermana venga como oyente, hay que amarla igual. Sin importar nada, hay que amarse igual como nosotros queramos, tenemos que amarnos. Así como somos, así como Dios nos amó, tenemos que amarnos nosotros. Entonces, el amor que usó Jesucristo es un amor, esto se ha predicado muchas veces, ¿cierto? Me imagino que todos lo conocen, me imagino que si lo explico, los voy a aburrir con esto, pero quiero que lo entiendan, que se lo graben. Así como no se grabaron las clases pasadas, esto sí grábenselo en el corazón. De que Él les dio un amor ágape a ustedes.
Y a través de este amor incondicional tenemos este privilegio hermoso de tener fe. Y esta fe trae muchas cosas lindas, muchas cosas hermosas, que nosotros no alcanzamos a comprender porque no estudiamos su palabra y porque no le conocemos. Porque sabemos que la fe, ¿cierto? Para adquirir fe tenemos que trabajar, tenemos que orar, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que ser, tenemos que estar ahí. La fe, como dijimos, es lo único que se puede multiplicar, a diferencia de la salvación y la santidad y la justificación. La fe es lo único, con las obras del Espíritu, con los frutos del Espíritu. Para los que vinieron el domingo a la predicación, ustedes ya saben, pues para los que no vinieron, mala suerte. Amén. Mi hermana Caro, anda con Biblia, ¿no? ¿No? ¿Sabe leer? Del 9 al 11, por favor. Amén. Amén. En este versículo, Pablo nos muestra la dicha de nuestra salvación. La dicha de que nosotros podamos estar dentro del Evangelio. Más adelante vamos a ver del tema de la misericordia, cómo Dios tuvo misericordia de cada uno de ustedes para que estén aquí. Que la única forma de ser salvo es con su misericordia. Entonces, a través de su dicha, a través de esa salvación, ¿cierto? Nos dice, pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, de que al ser salvos, ¿cierto? Su ira hacia la humanidad ya no va a ser con nosotros, porque ya vamos a estar dentro de su redil. Ya no vamos a tener ira. El versículo 10 nos muestra una verdad hermosa. Nos dice que siendo pecadores, vimos su misericordia. ¿Cierto? Imagínense, no siendo pecadores, ¿cuánto más vamos a ver su misericordia? Imagínense ustedes, ¿cierto? Están aquí en su casa o están en su casa, ¿cierto? Y una empresa todos los días les manda, o cada año les manda fruta, les manda algo lindo. Si es que ustedes sean trabajadores ahí. Entonces, a ustedes, ¿cierto? Les gusta tanto que les mande fruta, que quieren entrar a esta empresa. Entonces ustedes entrando en esta empresa, ¿cierto? Reciben mucho más regalías. Porque si antes que no estaban en la empresa tenían regalías, imagínense ahora en la corporación. Van a tener muchas más regalías. Entonces, esto es lo que dice Pablo. Hace referencia a lo mismo. Si nosotros en pecado vimos su misericordia, vimos su amor, imagínense ustedes estando en justificación. ¿Cuánto más vamos a ver su amor? Por eso de repente nosotros cometemos esto de tomar en común el sacrificio de Jesucristo. De repente nosotros estamos en el culto y dijimos, ¿quién quiere dar gracias? No, gracias, porque obviamente, ¿por qué? Porque estamos tan acostumbrados a que Dios nos bendiga, que no vemos su gratitud. Cuando debiéramos ver nuestro círculo y ver cuánto Dios nos bendice. Yo siempre le decía a la Caro, decía, mira, yo no tengo estudio, el trabajo de nosotros es muy lento, y tengo casa, tengo tele, tengo cable, internet, tengo agua, tengo luz, tengo comida, tengo 2 camas, tengo consolas, tengo videojuegos, tengo incluso cosas que ni siquiera necesito. Solamente por la misericordia de Dios. Tenemos que nosotros que ver esta misericordia. Tenemos que ser atentos a esta misericordia. Por eso, por ejemplo, de repente, no sé, yo sé que a muchos les ha pasado, en los cuales se ponen a orar y no saben qué hablar con Dios. Porque el Señor te doy las gracias por el día, entonces uno se queda a veces sin palabras por lo mismo. Porque uno está tan acostumbrado a esta misericordia que ya la tomamos por encima. Entonces, tenemos que estar atentos a esto. Imagínense que estando dentro de Jesucristo, estando fuera, Él los amó. Imagínense estando dentro. ¿Cuánto más los va a amar? ¿Cuánto más los va a bendecir? ¿Cuánto más se va a volver a ustedes? Amén.